Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a presentar esta actividad final para el seminario de énfasis 1 sobre diseño instruccional. ¿Qué es el diseño instruccional? Es un proceso de planeación que aplicamos en educación virtual a los recursos educativos digitales y los materiales con los cuales vayamos a llevar a cabo el aprendizaje virtual. Desde allí podemos establecer los principios con los cuales vamos a diseñar las actividades, los materiales, las evaluaciones. Y así como planeamos una clase presencial en el aula, pues en la educación virtual tenemos que también planear cómo diseñaremos los materiales con los cuales vamos a trabajar. Y esto pues tiene una fundamentación teórica y sus conceptos tienen su raíz en las diferentes teorías de aprendizaje. Aquí vamos a ver cómo influencian estas teorías los modelos de diseño instruccional. El conductismo pues está basado en la observación de la conducta, asume un rol pasivo de parte del estudiante donde él cumple las veces de un receptor que asimila la información por medio del refuerzo, el estímulo, por medio de distintas estrategias que lo llevan a modificar su conducta hacia los objetivos de aprendizaje pactados. Así pues, en los modelos de diseño instruccional, esto se traduce también en recursos donde el estudiante pues recibe la información y la memoriza y va así, digamos, adaptándose a esos objetivos de aprendizaje. Ahora el constructivismo, en cambio, en el diseño instruccional, pues le otorga al aprendiz un rol protagónico donde él tiene que construir su propio proceso de aprendizaje. El constructivismo está también basado en las zonas de desarrollo próximo, como desde mis presaberes me puedo ir aproximando a los contenidos paulatinamente de acuerdo a mis ritmos de aprendizaje, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas en equipo y el aprender haciendo. El cognitivismo, en cambio, pues es una corriente que hace énfasis en los contenidos y cómo es posible sistematizarlos, organizarlos, disponerlos de una manera rigurosa que le permita al estudiante desde sus presaberes llegar a un aprendizaje significativo en el cual pueda integrarlos en la conexión con los conocimientos previos. Ahora el conectivismo es una corriente reciente, viene en la época del mobile learning, el auge del internet y los celulares y una era en la cual la información digitalizada está interconectada y a disposición mucho más asequible que en épocas anteriores. Esto lleva pues a unas teorías del aprendizaje que asumen que el problema ya no se trata de memorizar la información o tenerla digamos como el eje central de la pedagogía, sino más bien la manera como yo gestiono la información. Ya no se trata de privilegiar el contenido del currículo como lo más trascendental, sino de qué manera el estudiante desarrolla la habilidad crítica, interpretativa para disponer la información, los recursos y herramientas que hoy en día la tecnología sobre todo nos ofrecen para resolver problemas reales. Entonces eso también impacta los modelos de diseño instruccional y en la manera como estos operan, sobre todo hoy en día con la disposición de tantas herramientas tecnológicas. Pasamos a hablar de los tipos de modelos de diseño instruccional, las fases que tienen. Vimos muchos tipos en el seminario, naturalmente, como el de Gañé, el de Jonathan, el de Kempe, el TEPAC y una cantidad que aquí no aparecen porque el video tiene que tener una duración de 5 minutos. Entonces nos vamos a limitar a hablar de 3, el de Yikikari, el Azul, el ADI. Sus fases pues obedecen a sus siglas en inglés, ¿no? En el caso de ADI, análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación. En el Azure también en el TEDx Ikari tenemos en todos, si observamos las fases como se observa en la diapositiva, pues tenemos un patrón, y es que se trata primero de diagnosticar cuáles son las necesidades de aprendizaje, sea haciendo énfasis en el alumno o haciendo énfasis en su contexto o en distintos objetivos para así finalmente trazar cuáles son los principios del diseño, los objetivos de aprendizaje que queremos lograr y a partir de esto producir el material educativo con el que vamos a trabajar, implementarlo y finalmente evaluar para medir si se cumplieron o no los objetivos de aprendizaje. Por eso vemos sus características. El ADI pues nace en un contexto histórico universitario, pero con
un propósito de servir a la educación militar, pues estaba para el aprendizaje de soldados del ejército. Se nace en un modelo conductista, el azul en cambio sí nace desde una teoría constructivista, haciendo énfasis en cuáles son los ritmos de aprendizaje del estudiante y cómo acercar a él los contenidos de manera práctica, mientras que el ADI es el más comúnmente usado, universal, aceptado en la mayoría, es genérico. Nos sirve para cursos completos por su generalidad. El azul es más específico, nos sirve para cursos concretos y actividades más particulares que generales. El de Dikikari, en cambio, lo podemos caracterizar como un modelo donde los objetivos de aprendizaje, un modelo interconectado, dinámico, donde los objetivos de aprendizaje pueden estarse modificando a lo largo del proceso a partir de la evaluación formativa y sumativa que se hace no solo el desempeño del estudiante, sino del diseño instruccional mismo y cómo lo podemos ir dinamizando para adaptarlo a los objetivos y así lograr cumplir esas metas de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos las